Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Distintos Parecidos. Gracias por acompañarnos. Estamos en Canal 30 TDA, sino también a través de Canal 22 por Supercanal Digital. Y por supuesto le damos la bienvenida a toda la audiencia, al público que está a través de www.universidad.com.ar. Allí ingresás y está el canal Señal U. Estamos en vivo, vamos a estar hasta las 20 y hoy vamos a hablar del Día Mundial del Parkinson. Vamos al clip y enseguida presentamos a los invitados del día de hoy. La enfermedad de Parkinson o mal de Parkinson es un trastorno neurológico crónico y frecuente en el adulto, caracterizado por tener rigidez muscular, temblores en brazos, piernas y mandíbula, inestabilidad en la postura y lentitud de movimientos. También afecta funciones cognitivas y autónomas y es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. Más de 10 millones de personas en el mundo padecen de Parkinson. Ocurre cuando un grupo específico de neuronas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina. No descubrís por qué te enfermas, porque las razones por las cuales te enfermas pueden ser millones. Lo que descubrí es un para qué en el hacer. What do you see? An actor? An athlete? How about two people who share a common illness, no different than the millions of others with Parkinson's disease? El Parkinson me ha enseñado que la vida hay que vivirla con sus obstáculos. El Parkinson sirve para varias cosas, no hay que tomarlo con una cosa espantosa. Pero me sirve para echarle azúcar a los churros. Esa no la tenía, esa la verdad no la tenía. ¿Para qué más te sirve? Para bajar los termómetros. Cuanta más información tengamos acerca de esta enfermedad, estudiándola y difundiéndola, más chances tendremos de mejorar la calidad de vida de quienes la padecen, ya sea por avances científicos o por realizar un diagnóstico temprano y certero. Look again, you'll see two people who won't stop fighting until there's a cure. I'm still bad. I think I'll make a comeback. Presentado el clip y tal como lo dice, difundir para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen Parkinson. Vamos a recibir y darles la bienvenida a los invitados del día de hoy porque está con nosotros Sebastián Rawek, médico neurólogo. Bienvenido, Sebastián, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y de este lado está Mariana Cerdán, especialista en vértigo y equilibrio. Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y ahí también está Cristina Gutiérrez, terapeuta de lenguaje. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Los voy a invitar a que veamos la columna del día de hoy con respecto al tema y de esta manera abrimos el debate de distintos parecidos. Bueno, lo que tiene que ver con el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, crónica e invalidante. El cerebro deja de generar una sustancia química llamada dopamina que es fundamental para regular los movimientos del cuerpo y también el estado de ánimo. Suele ser más frecuente en adultos mayores a 65 años, aunque también afecta a jóvenes. En este año, lo vamos a mencionar, en este 2018, la Federación Española de Parkinson lanzó el lema "Lo que más me duele del Parkinson es cómo me miras", con el objetivo de normalizar la enfermedad, esta necesidad de promover conocimientos para cambiar la forma en la que se mira a las personas con Parkinson. La falta de investigación y donación de tejidos cerebrales dificultan el avance de su tratamiento, esto decía la Federación Española. Y en la siguiente placa vamos a hablar acerca de este Día Mundial del Parkinson, porque en 1997 la Organización Mundial de la Salud eligió el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson, fecha en que nació James Parkinson. Este reconocido neurólogo inglés, 200 años atrás, describía la parálisis agitante. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la prevalencia y crecimiento de nuevos casos a tal grado que se considera la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después del Alzheimer. Se estima que en el mundo lo padecen 6.2 millones de personas y en Argentina, el último dato que pudimos recolectar, 70.000 personas tienen Parkinson, el mayor porcentaje en adultos mayores. Así que de esta manera abrimos el debate del día de hoy y le vamos a preguntar a Sebastián, al médico, acerca de que nos cuentes un poco acerca de esta enfermedad. ¿Qué es el Parkinson? Bueno, en realidad lo que vos explicaste, la definición que diste es exactamente así. Es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir neurodegenerativa? ¿Por qué usamos nosotros ese término? Las enfermedades neurodegenerativas es un grupo de enfermedades que se caracterizan por una pérdida progresiva de la función, de alguna función de nuestro cerebro principalmente, pero en general se habla de todo el sistema nervioso. Sí. En el caso de la enfermedad de Parkinson, se produce una lesión o
muerte, por decirlo así, de algunas células que producen ciertas sustancias, entre ellas la más importante, pero no la única, es la dopamina. Bien. Que es la que nos permite, la sustancia química que nos permite movernos adecuadamente. Es una enfermedad crónica, o sea, una enfermedad que por el momento no tenemos un tratamiento curativo, y no se espera. No tiene cura. No tiene cura, pero podemos hablar, hay muchas estrategias de tratamiento que ya vamos a ir hablando más adelante. Sí. Pero está dentro de lo que es la definición de enfermedad neurodegenerativa crónica que no se cura y que afecta principalmente, o por lo menos desde la definición de la enfermedad y de los criterios que nosotros utilizamos como diagnóstico, todo lo que es el movimiento, la parte motora del paciente. ¿Qué otras enfermedades son parecidas a esto que estamos mencionando? Bueno, es una buena pregunta porque muchas veces los pacientes se pueden manifestar de diferentes formas. Hay muchas formas de manifestación de la enfermedad. Tenemos pacientes que en un inicio, o quizás la causa de consulta más frecuente en los pacientes es el temblor, porque la mayoría de los pacientes asocia el temblor con esta enfermedad. Eso está en la población y lo tienen en la cabeza todos los pacientes. El tiemblo, lo primero que se piensa es en la enfermedad de Parkinson. Y sin embargo hay muchísimas otras enfermedades y hasta aún más frecuentes muchas veces de temblar que no la enfermedad de Parkinson. De hecho, como dato, todos tenemos temblor. Es un temblor fisiológico. Y hay ciertas situaciones o ciertas medicaciones o ciertas enfermedades que pueden exacerbar ese temblor. Que es una consulta muy frecuente, entonces el paciente se asusta, empieza a temblar, se asusta, ¿tendré Parkinson o voy a tener Parkinson? Bueno, esa es digamos, un motivo de consulta bastante frecuente. Y por otro lado, también tenemos diferentes manifestaciones que ya las vamos a ir hablando, pero tenemos que definir, como hacemos muchas veces en la neurología, un síndrome, digamos, una característica del paciente en cuanto a la clínica, a los síntomas del paciente que se engloban dentro de lo que se llama un síndrome. En este caso, un síndrome parkinsoniano. Hay muchas enfermedades que entran dentro del síndrome parkinsoniano. La más frecuente y conocida es la enfermedad de Parkinson, que tiene unas características específicas, una fisiopatología específica, una evolución específica, una respuesta al tratamiento específica diferente a los otros parkinsonismos que le se le denominan parkinsonismo porque como simulan la enfermedad de Parkinson. Y de esas hay muchísimas. Bien, bien. Voy a preguntarle a Mariana como especialista cuáles son los pacientes que recibís y en qué grado de alguna forma se encuentran en esta enfermedad. Bueno, por lo general los pacientes ya vienen con el diagnóstico y con una indicación del médico de realizar una rehabilitación. En el caso mío es una rehabilitación motora, ¿sí? Nosotros vamos a hacer hincapié en los síntomas como son la rigidez muscular del paciente, muchas veces tienen problemas de equilibrio, problemas de coordinación, ¿sí? Es raro que vengan en los estadios y en el diagnóstico inicial. Por lo general ya vienen con alguna progresión de la enfermedad donde ya hay actividades de la vida diaria que están afectadas o la marcha está afectada o el equilibrio está afectado. Claro, y recién ahí llegan. Bueno, podemos hablar en un ratito para definir cuáles son los síntomas, los primeros y después los que son más tardíos. Y con respecto al lenguaje, ¿qué es lo que sucede, Cristina? Generalmente, un poco como dice Mariana, ya viene el diagnóstico, ¿no es cierto?, para saber que estamos frente, ¿no es cierto?, a la enfermedad de Parkinson y depende también cuánto tiempo ha pasado desde el inicio, desde los primeros síntomas o signos que empezó a mostrar el paciente. Nosotros hacemos una diferencia, a lo mejor genéricamente o la palabra que englobaría todo sería hablar del lenguaje o de la alteración, pero en realidad lo primero que suele afectarse es la comunicación, porque justamente el paciente deja de comunicar, deja de tomar la iniciativa, pierde espontaneidad para hablar. Y a veces eso puede ser de que lo lleve a lo mejor algún familiar a llevar al paciente a una consulta psiquiátrica, pensando, ¿no es cierto?, en esto que podría, a lo mejor el doctor lo va a explicar mejor, pero que ser uno de los indicadores, él
A ver, entrar como en un estado depresivo o sentirse de alguna manera a lo mejor en ese estado, ¿no? Bueno, en ese aspecto tiene que ver un poco el diagnóstico. ¿Cuánto se tarda en diagnosticar de alguna forma esto final? Decir, bueno, finalmente es Parkinson y es esta enfermedad. ¿Se consultan a varios especialistas antes? Es interesante la pregunta porque ahí podemos hablar de muchas cosas. Una cosa es el diagnóstico que podemos hacer nosotros, el diagnóstico de la enfermedad, que nosotros nos guiamos por unos criterios clínicos, porque en realidad no hay ningún estudio a mí que me sirva para yo pedirle al paciente haga este estudio, que si me da positivo usted tiene Parkinson y si no, no. No existe. Es un diagnóstico clínico. Hay estudios que nos sirven para descartar estas otras enfermedades que te nombraba recién, que pueden simular la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la resonancia me sirve a mí para saber que el paciente no tiene múltiples infartos cerebrales, por ejemplo, que puede dar un parkinsonismo también. Claro. A ese paciente le cuesta caminar, lo mismo que una enfermedad de Parkinson. Entonces nosotros nos tenemos que guiar por unos criterios internacionales, que son los que se utilizan a nivel mundial, que tiene que cumplir el paciente ciertas características clínicas. Los 3 principales fueron los que nombraron recién en el clip. La bradicinesia o lentitud en el movimiento, ese es el principal y es más frecuente. La rigidez, que es la limitación en el movimiento del paciente, y el temblor. Esos son los primeros. Esos son, claro, lo que nosotros le denominamos los síntomas principales, los síntomas, core, es la palabra en inglés. Cardinales. Claro, los cardinales, los síntomas cardinales. Después de conformar el síndrome parkinsoniano, nosotros tenemos y nos damos cuenta que existen muchos otros síntomas que nos ayudan al diagnóstico. Pero ahí es interesante porque claramente se ha determinado que cuando nosotros diagnosticamos el paciente con estos criterios, la enfermedad hace 20, 30, 40 años que ya empezó. Entonces, vos me decís, ¿cómo diagnosticamos precozmente la enfermedad? Y lo que nosotros denominamos precoz, nos hemos dado cuenta en el último tiempo que no es tan precoz. Claro. Entonces ahora, digamos, el objetivo en la investigación es tratar justamente eso, de encontrar de alguna forma algún marcador predictivo de que el paciente va a desarrollar la enfermedad de Parkinson, que eso se denominan biomarcadores, algún estudio o alguna sustancia en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, en la orina, en la saliva. Se han buscado en diferentes líquidos, sobre todo corporales, y hasta ahora sabemos bastante más, se ha aprendido mucho en eso, pero todavía no hay un biomarcador definitivo. Bien, bien. Entonces, ¿podemos de alguna forma definir cuáles son las causas o eso todavía está como en proceso de descubrirse? No, yo creo que las causas tampoco. Creo que hay factores que se cree que pueden desencadenarlo. Sé que hay algunas causas genéticas, pero en realidad no se sabe la causa ni tampoco hay una cura. Lo que sí hay tratamientos, como es una enfermedad crónica, para acompañar esa progresión y que el paciente tenga una buena calidad de vida. Bien, bueno, entonces, sí. No, para agregar un poco a lo que dijo Mariana, que está muy bien, una cosa es la causa en sí, ¿por qué me toca a mí? Dice el paciente, ¿por qué? ¿Qué hice yo o por qué me tocó a mí y no le tocó al del lado? La pregunta es al revés, ¿por qué no me puede tocar a mí en este caso? Claro. Porque en realidad estamos todos en riesgo de tener la enfermedad. Eso, no hay nada que a mí me deje exento de tener la enfermedad. Ahora, sí hay una pequeña población de pacientes que tienen una carga genética muy importante y que está ya estudiado y visto que hay familias que heredan ese gen, los miembros de la familia heredan ese gen y desarrollan la enfermedad. Pero lo que se cree de por qué se produce la enfermedad es que hay una base genética aún desconocida que predispone al individuo a desarrollar la enfermedad, y hay algún desencadenante, que es lo que todavía no está claro, que justamente desencadena todos los procesos fisiopatológicos que terminan en la lesión de las células de una zona
del cerebro que se llama sustancia negra, que es la que produce la dopamina. Bien, bien. Mencionaste un poco los tratamientos. Cuéntenos acerca de cuáles son los tratamientos de esa persona que es diagnosticada con Parkinson y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer a partir de ahora? ¿Cuáles son los profesionales que intervienen? ¿Cuáles son los tratamientos a llevar a cabo? Bien. Bien, generalmente en este tipo de afecciones, ¿no es cierto?, los tratamientos los asume un coordinador médico, que en este caso de especialidad de la neurología, y luego se constituye un equipo de trabajo. Si el paciente está dispuesto, porque también hay que pensar de que tiene capacidad para decidir, para elegir, y si tiene un acompañamiento familiar, que también es muy importante, ¿no es cierto? Es decir, quien lo acompaña en esto de hacer los tratamientos, se le trata de, en orden de prioridades, buscar en el inicio del tratamiento, por supuesto, kinesiología, ¿no es cierto?, como bien lo explicó Mariana, porque empiezan alteraciones motoras que van a poner en riesgo, ¿no es cierto?, su cuerpo en el hecho de las frecuencias de caída o el riesgo de que se pueda caer por la falta de equilibrio. También tiene que ver en la terapia del lenguaje o la terapia del habla, si empieza con manifestaciones donde empiezan a desaparecer rápidamente las expresiones faciales, se complica la articulación, lo cual le trae menor velocidad, menor fluidez en el habla y una articulación que cuesta entenderle, porque también se suele alterar la prosodia por una mala coordinación fonorrespiratoria, de modo de que el paciente va a ser menos escuchado, ¿no es cierto?, porque a lo mejor en el final de su emisión no es inteligible o no se le puede percibir bien. Pero también habrá que hacer un apoyo psicológico con una orientación psicoterapéutica a la familia, al contexto directo, a quienes se relacionan con el sujeto y con el mismo paciente, que en un inicio sus funciones superiores, ¿no es cierto?, sus funciones cognitivas están como para aceptar o ir tomando conciencia de esto que le está pasando y de los cambios que pueden venir. Y mientras más pronto se tome conciencia, ¿no es cierto?, se trabaja también lo actitudinal y la participación activa del paciente, de modo de que se irán sumando terapia ocupacional u otras especialidades, terapia neurocognitiva y demás, en el avance de la enfermedad. Claro. ¿No? Sebastián, ¿se sabe a cuántas personas en Mendoza está afectando el Parkinson? Mirá, ¿tenemos algún censo? Lamentablemente acá, en general en el país, no hay buenas estadísticas de esta enfermedad. Se han hecho estudios, algunos en Buenos Aires y otros en algunas provincias, de centros pequeños. Claro, específicos, con población cautiva y que pueden, tener una estadística aproximada. Pero esas estadísticas nos sirvieron para darnos cuenta que en realidad, si nosotros comparamos esa estadística o esos resultados de estos pequeños estudios que se han hecho acá en Argentina con los que se han hecho en el resto del mundo, que son estudios poblacionales en países muy completos y serios, es muy parecida la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, con lo cual nosotros sabemos que aproximadamente el 1-2% de los pacientes mayores de 65 años van a desarrollar la enfermedad. Si extrapolamos un poco esos números a nuestra población, estaríamos hablando de más o menos entre 2.800, 3.000 pacientes acá en Mendoza, más o menos. Perfecto, perfecto. Bueno, nos vamos a quedar entonces con ese número y nos vamos a ir al corte. Se trata de aproximadamente entre 2.800 y 3.000 pacientes en la provincia. Nos vamos a ir a un muy breve corte y enseguida regresamos con más distintos parecidos, hoy hablando en el Día Mundial del Parkinson. Bien por los científicos argentinos, descubrimiento contra el mal de Parkinson. El tratamiento que existe hoy, que existe hace 50 años, la levodopa, controlan los síntomas muy bien en la mayor parte de los pacientes, que la persona común no se daría cuenta que tienen Parkinson y pueden hacer deportes y trabajar independientemente, etc. Una de las apuestas fuertes de la ciencia es atacar el problema de fondo, generando nuevas neuronas. No todos los enfermos con Parkinson son candidatos para operarse. La mayoría de los enfermos con Parkinson obtienen
mucho beneficio durante toda su vida solamente tomando medicación. En aquellos pacientes que hemos perdido esa posibilidad son aquellos que se van a beneficiar por la cirugía. La operación propiamente dicha, de manera invasiva para el paciente, comienza en este momento. Se hace un pequeño orificio donde ingresa el electrodo de registro. Va conectado a un generador de pulso o una pequeña batería, ¿sí?, con un pequeño aparato que se coloca debajo de la clavícula. Google desarrolló una cuchara inteligente para enfermos de Parkinson. El dispositivo detecta cuando la mano tiembla y hace ajustes instantáneos para mantener el equilibrio y reducir los temblores hasta en un 76%. It's been a kind of a rough week. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? Regresamos al segundo bloque de Distintos Parecidos. Recordá que vos podés participar a través de Facebook e Instagram. Estamos como Distintos Parecidos, ahí nos encontrás y te podés sumar al debate, sino también a través del Twitter como @dpsenalu. ¿Nos vamos a ir a los tweets? Sí, nos vamos a los tweets del día de hoy. Carolina dice, bueno, tocaya. Aceptar no significa resignarse, significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera de afrontarlas. Por el Día Mundial del Parkinson. La siguiente asociación dice lucha, acepta y reivindica inversión Día Mundial del Parkinson. Hashtag también por el Día Mundial, por este 11 de abril. En la siguiente, la universidad dice el 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. La fecha fue proclamada por la Organización Mundial de la Salud dado el aniversario de James Parkinson, como bien dijimos más temprano, neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Una más, en la Argentina hay aproximadamente 70.000 personas con mal de Parkinson, las cuales el mayor porcentaje es de adultos mayores de 50 años. ¿No tenemos más? Bueno, ese sería el último tuit del día de hoy y de esta manera abrimos el segundo bloque para preguntarles acerca de... Hubieron muchos temas que se presentaron en el clip, pero vamos a ir de alguna forma de a poco. En primer lugar, vamos a ir a la calidad de vida. ¿Cómo afecta el Parkinson a la calidad de vida de esa persona que es diagnosticada? Bien, yo me voy a referir a lo que es mi especialidad, ¿no es cierto? En un primer momento hicimos mención con respecto a la diferencia entre lo que es comunicar o comunicación y aquellas alteraciones que tienen que ver con el lenguaje, con el habla, y también se suman en el avance de la enfermedad complicaciones que tienen que ver con la alimentación, con la deglución, o también que el paciente siente que no puede no solo tragar alimentos o con cierta consistencia de los alimentos, presenta dificultad, sino también con la propia saliva. ¿Y qué pasa? Escurre la saliva, ¿no es cierto?, por la comisura de la boca, sus labios están húmedos, es decir, que se le va como complicando y va perdiendo expresión facial y también la posibilidad gestual o de comunicar gestualmente, a pesar de que sus funciones cognitivas todavía no estén afectadas o no lleguen a estar afectadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que yo me pongo del lado del paciente, ¿no es cierto? ¿Qué le pregunto yo a ese sujeto que comienza con esos síntomas y que sabe que de alguna manera esta enfermedad puede ir avanzando y que lo va a afectar en su calidad de vida? ¿Cómo se da cuenta él de que tiene una dificultad? Es decir, ¿qué le está pasando? Deja de hablar por teléfono, si suena el timbre de su casa no abre la puerta, es decir, para darse cuenta que los problemas son de enfrentar al otro, de poder comunicarse con el otro, deja de frecuentar ciertos lugares que asiduamente lo hacía, o bien nota que le afecta más esto de que se le cae la saliva, de que su mano tiembla y no se puede alimentar como lo hacía antes, que siente vergüenza de hacerlo en público, o bien que ya no tiene la misma memoria de antes, le cuesta encontrar palabras, denominar, resolver problemas, resolver situaciones. Es decir, ¿cuáles son, dónde él se ubicaría en ese momento que hace la consulta, cuál es la dificultad que va marcando? Para que nosotros le vamos diciendo de alguna manera, para que el contexto familiar también tome conciencia de que si bien se ha presentado una enfermedad,
Una cosa es tener una problemática con la saliva para poder deglutir y que de hecho existen tratamientos o ayudas de tipo terapéutico. Y otra cosa es que el paciente se está encerrando porque ha tomado conciencia de su enfermedad, porque se proyecta demasiado rápido y es el contexto el que tiene que comenzar a colaborar y ayudar para mejorar la calidad de vida, ¿no? Perfecto, sí. Puedo, bueno, con respecto a la calidad de vida es importante muchas veces que desde el diagnóstico que le realizan al paciente, el paciente tome una actitud de motivación, ¿sí? O sea, no se acabó todo por tener una enfermedad, ¿sí? Porque esta enfermedad es crónica y no en todos los pacientes se presenta de la misma forma. Entonces, bueno, tomar armas en el asunto de alguna forma y desde el diagnóstico, bueno, tratar de hacer actividades que colaboren para mantener las funciones, ¿sí? Hay muchas actividades que desde el inicio no hace falta que el paciente vaya a una rehabilitación en un hospital, ¿sí? Puede hacer actividades que le van a ayudar a mantener ciertas funciones. Hay muchas como es el tai chi, ¿sí? Que ayuda, que estimula, el yoga, la respiración, los movimientos, la coordinación. Hay terapias como el tango, bailar es una actividad que bueno, hace eso fue muy bien. una de las noticias del día de hoy, ¿no? En lo que tiene que ver con el Día Mundial del Parkinson. Motivar al paciente para que haga canto, que también ayuda a la parte respiratoria, a la fluidez, y además son actividades sociales, ¿sí? Porque además no solo que afecta a gente grande, de por sí la gente ya mayor de 65 años se jubila, deja un montón de proyectos y de actividades que hacía, y de por sí el jubilado y la gente mayor ya deja un montón de actividades. Con una enfermedad mucho más. Entonces, bueno, proyectarse de ahora en más, ¿qué voy a hacer con la vida que tengo hacia adelante, sí? Y con la enfermedad. Claro, y también el acompañamiento, como bien decías, del contexto familiar y del entorno, que entienda que son otros procesos ahora, ¿no? Exactamente. Una cosa para agregar a lo que muy bien dijo Mariana, yo siempre les recalco a los pacientes y siempre lo digo, no hay que empecinarse y vienen los pacientes y dicen, yo voy a luchar contra esta enfermedad y le voy a ganar. No es la actitud esa. Hay que ponerle incentivo, hay que ponerle ganas para salir adelante, pero hay que aprender a convivir con la enfermedad y no luchar contra la enfermedad, porque ahí es cuando se crea el conflicto de la no aceptación de la enfermedad, que es lo primero que aparece en el paciente. No, el diagnóstico está mal, a mí se han equivocado, no puedo hacer esto, como cualquier mala noticia en realidad. Primero la negación, después aparece también el periodo del trastorno anímico, porque en realidad está viviendo, con cualquier enfermedad el paciente vive un luto, pierde la salud. Entonces tiene que atravesar ese momento y es natural y es saludable que lo atraviese también, pero por supuesto hasta cierto punto, y tiene que estar acompañado y supervisado por algún profesional que lo vaya guiando, porque es lógico que el ánimo decaiga cuando damos uno de estos diagnósticos, pero rápidamente tenemos que ver la respuesta del paciente. Si no es así, bueno, ahí es cuando tenemos que empezar a hacer las interconsultas, en mi caso, con los especialistas para que lo acompañen, a ella y a los familiares. Bien, y el ánimo que tenga que tener este paciente, ¿no? Decir, bueno, hay que tomarlo de alguna forma, de forma positiva. ¿Qué es lo que va a lograr en la enfermedad? ¿Esto hace que de alguna forma sea más lento lo que tiene que ver con el avance de la enfermedad? No, yo pienso que, como dice bien el doctor, la enfermedad va a seguir su curso. La actitud del paciente y la toma de conciencia va a hacer que colabore con aquellas estrategias que le podamos brindar. Él sabe, el paciente, que hay una parte que tiene que ver con un tratamiento basado en una medicación, ¿no es cierto? Y que eso no lo puede suprimir, no lo puede evitar, si bien existen muchas alternativas que se le pueden presentar al paciente. Pero si toma conciencia de que su participación activa es fundamental. Por ejemplo, en el caso de la terapia del lenguaje se le ofrecen distintas estrategias de trabajo que tiene que ver con el trabajo de la memoria basada en el lenguaje, el ayudar a la fluidez en cuanto a la denominación. Tareas que normalmente cualquier persona después de los 60 años lo tendríamos que hacer para agilizar, ¿no es cierto?, nuestra mente, poner el pensamiento en positivo.
y también aquello a lo que se haya dedicado. Generalmente nosotros les preguntamos si le gustaba, hacía ajedrez, es decir, que era una actividad que podía desarrollar, si le gustaba jugar al truco o a cualquier otro tipo de actividad con las cartas y demás, y se usan ese tipo de actividad que hacía para reforzarla y mostrarle al paciente que muchas veces el hecho de negarse a la vida social, al grupo con los amigos, a esas reuniones que hacía donde mediaba el truco, donde mediaba el ajedrez o cualquier otro tipo de actividad, lo va a ir alejando, ¿no es cierto? Y al contrario, la parte de la aceptación de la enfermedad, como decía bien el doctor, es convivir con lo que me está pasando, pero no dejar de hacer lo que me gusta. Si yo puedo leer, me gustaba leer, tengo que seguir incentivando en mí la lectura, tengo que transmitirle a otros, tengo para enseñar, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la especialidad que tenía, a lo que yo me dedicaba, ¿por qué no buscar o un camino alternativo o algo similar a lo que yo hacía? Pero fundamentalmente no alejarme de aquellas actividades que me gustaban y que todavía puedo seguir transmitiendo y puedo seguir disfrutando de aquello que hacía, ¿no es cierto?, mucho antes de saber que se iba a presentar esta enfermedad. Hay pacientes que siguen haciendo actividades que uno nunca por ahí se puede esperar en estas enfermedades, que uno cree que el paciente no va a poder hacerlo. Hay un paciente que escaló la Aconcagua, por ejemplo, con Parkinson. Y él salía, se iba a la montaña, decía ya ven a la familia, por supuesto, cada vez que salía, pero él se escalaba y se llevaba con él la medicación. Iba escalando, y mientras escalaba en roca, escalaba en hielo, escalaba, o sea, no era solamente trekking. Un desafío subir el Aconcagua. Con esta enfermedad, y tenía una enfermedad bastante avanzada, pero él era joven. Y cuando se empezaba a sentir mal, se tomaba la medicación y seguía subiendo. Y así, y siguió escalando, y siguió haciendo su actividad. Sí, la calidad de vida que va a tener el paciente tiene mucho que ver con la motivación que él tenga también y con la actitud que él ponga para estar mejor, creo yo. Sí, por supuesto. Bueno, un poco lo habíamos visto en el clip acerca de los tratamientos, de la medicación, de la cirugía. Contanos un poco cuáles son los tratamientos más avanzados o los primeros que se relacionan al Parkinson. Ahí sí, ahí dentro de las posibilidades terapéuticas tenemos un abanico grandísimo. Porque nosotros tenemos que ir identificando cuál es el problema principal del paciente o cuál el paciente vive con mayor dificultad. Si a mí el paciente me dice, yo tengo muchos pacientes que yo les diagnostico que tienen enfermedad de Parkinson, tiemblan y tiemblan bastante, y el paciente me dice, a mí el temblor no me molesta, le molesta que lo vean temblar, y sí, eso sí me molesta. Y por ahí es una indicación de tratamiento. Si el paciente por ahí me dice, a mí no me molesta el temblor y no me molesta que me vean, podemos no tratarlo al paciente. Entonces siempre lo principal es identificar eso, no decir, tiene enfermedad de Parkinson y flechita, inmediatamente medicación. El diagnóstico y la medicación. Entonces hay que primero identificar eso. Y como hablábamos más temprano, hay síntomas motores de la enfermedad y síntomas no motores. Y muchas veces los síntomas no motores que se han ido conociendo en estos años, sobre todo en los últimos años, se ha investigado mucho lo que son los síntomas no motores de la enfermedad, que muchas veces se manifiestan años antes que el cuadro clínico motor, como por ejemplo el trastorno de sueño. Y que por ahí son más molestos en el paciente que los trastornos motores. Que los propios trastornos motores. Entonces, eso también es importante. ¿Cuáles son esos síntomas no motores? Es importante indagarlo. El trastorno de sueño, por ejemplo, que se llama trastorno de conducta del sueño REM, son los pacientes que nosotros tenemos, cuando dormimos, tenemos diferentes ciclos. No es que nosotros nos dormimos y quedamos en un stand-by hasta que nos despertamos. Durante todo el sueño vamos pasando de estadios más profundos, estadios más superficiales, estadios en los que mi cuerpo se relaja totalmente, y hay estadios en los que yo me puedo mover un poco más. Estos pacientes, en el estadio que deberíamos estar relajados muscularmente, lo tienen activado. Y son pacientes que, por ejemplo, el familiar, el que se queja del familiar en realidad, o el acompañante con el que convive, dice, grita en la noche, hace que pelea, no me deja dormir. Yo he tenido pacientes que han llegado con el ojo, la esposa o el esposo, con el ojo negro porque le pegó una piña, o porque le pegó una patada, porque le apretó con la almohada.
los pacientes es como que están viviendo el sueño. Se llaman sueños vívidos, justamente, y es parte de este trastorno de conducta del sueño REM, que se llama, y que muchas veces aparece 20 años antes que la enfermedad. O, por ejemplo, los trastornos de olfacción, que uno por ahí no lo relacionaría con la enfermedad. Sí. Se ha visto que en los pacientes con enfermedad de Parkinson, la incidencia de hiposmia, que es esto que no podemos distinguir los olores, aparece con mucho más frecuente y hasta 10 años antes de empezar los síntomas motores. La depresión, la constipación, hay muchos síntomas que nos pueden, digamos, dar una señal que el paciente puede estar teniendo alguna enfermedad neurológica. No quiero decir con esto que los pacientes que tienen trastorno de conducta del sueño REM van a tener Parkinson, ni los que se constipan van a tener Parkinson, ni los depresivos van a tener Parkinson. Ojo, que se entiende porque... pero se ha visto que son más frecuentes en la enfermedad de Parkinson. Una vez instalada ya la enfermedad de Parkinson, el cuadro motor, pueden aparecer trastornos urinarios, por ejemplo, el paciente inicialmente se queja, claro, que tiene que salir rápido al baño, está en una reunión y me molesta a mí porque me dan ganas de hacer, y tengo que salir rápido a hacer. Porque si me quedo donde estoy, puedo tener un accidente y socialmente eso los limita mucho. Entonces, ahí es cuando hablaba recién Susana y también Mariana del equipo interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que es una, digamos, una forma de trabajo en lo que yo sé que hace ella sabe lo que hace el otro terapista, ella le deriva a un terapista, ese terapista a otro, y el paciente va pasando, pobre, de un terapista a otro, que por ahí el paciente se cansa, pero realmente es lo más adecuado si se trabaja en conjunto y si la información se comparte en el grupo. Bien. Porque si no, no. Bueno, nos vamos a ir a un corte muy breve y enseguida vamos a regresar ya para hablar específicamente de los tratamientos, de las cirugías, de todo esto que tiene que ver y está relacionado con el Parkinson. Quédate con nosotros, estamos en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Regresamos al tercer y último bloque de Distintos Parecidos. Hoy estamos hablando en el Día Mundial del Parkinson y quería preguntarte, Cristina, acerca de un caso particular que esté relacionado con esto que tiene que ver con el habla, acerca de esos síntomas. Bien, es decir, los casos se presentan de forma diversa, ¿no es cierto? Pero recuerdo un caso en particular, un paciente, ¿no es cierto?, que digamos, su actividad principal era el canto, disfrutaba mucho de cantar, tenía muy buena voz y de joven había participado, ¿no es cierto?, en esto, digamos, de modo, en esta función artística y se había ganado la vida un tiempo en eso, ¿no? Sobre todo le gustaba cantar tangos. Es una persona que recuerdo muy bien porque estaba muy ligada en los afectos a mí porque era mi papá, ¿no? Lo primero que nosotros nos empezamos a dar cuenta, digamos, como el primer síntoma que tenía, fue un temblor en una mano. Ese temblor duró mucho tiempo, ¿no es cierto?, sin que aparecieran otros síntomas que fueran muy notables. Era una persona que le gustaba mucho leer, que le gustaba, como te digo, cantar, él se levantaba cantando y demás, pero además su expresión tenía mucha facilidad para enojarse, tenía un rostro así duro, entonces tampoco nos podíamos dar cuenta de que iba perdiendo, ¿no es cierto?, esos gestos, la expresión facial o sus ojitos de tristeza. Es decir, que pasó mucho tiempo que él pudo disfrutar de la lectura, de la vida social, de compartir con sus nietos. Es decir, él manejó mucho tiempo, o sea, el temblor no era un impedimento para él, no luchó contra la enfermedad, sino que tomó conciencia de que tenía una enfermedad y inclusive problemas articulatorios fueron pasado mucho tiempo, que en algunos casos es en forma temprana y se nota una articulación, no tanto la articulación en sí, sino que se pierden los aspectos prosódicos del habla, ¿no? Esto de tener mayor fuerza del soplo expiratorio al inicio de la frase y luego se va apagando, y eso suele ser motivo de que lo escuchen poco, porque no le entienden, le pidan que repita, y a veces eso causa molestia.
En este caso en particular no sucedió, se expresaba muy bien, hasta que un día él empezó a notar de que ya no tenía la misma voz, ya no tenía la misma fuerza en el soplo, ¿no es cierto?, como para poder cantar siendo entonado, como decía, estoy desentonando, claro, ¿no? Pero que pudo disfrutar de mucho tiempo de las actividades que le gustaba y que tampoco se notó en forma marcada hasta muy avanzada la enfermedad, esto de, como decía, la falta de expresión facial y el problema articulatorio, ¿no es cierto?, la disartria que decimos nosotros, hipocinética, y nunca tuvo problemas para deglutir, por ejemplo. Tomaba su medicación, tomaba agua, si no era notorio, si había alguna dificultad lo podía sobrellevar. O sea que tampoco en regla general tenemos que decir todos pasan por todo, ¿no es cierto? Es decir, que hay que ver a cada paciente en forma particular, cada uno es diferente, el contexto es diferente, la personalidad, ¿no es cierto?, y las actividades que uno haya venido desarrollando hasta el momento que se presente cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Claro. Mariana, ¿qué es lo que se busca desde la rehabilitación de estos pacientes? Bueno, desde la rehabilitación lo que buscamos es retrasar el progreso de la enfermedad, ¿sí?, y siempre mantener la funcionalidad del paciente. Justamente habíamos estado hablando de las adaptaciones, ¿sí? Cuando el paciente, a veces la enfermedad progresa, suelen haber ciertas dificultades. Bueno, los síntomas motores son los que más progresan, la rigidez, los problemas de equilibrio. Nosotros, desde la rehabilitación, muchas veces lo que buscamos siempre es que el paciente mantenga las funciones, ¿sí?, pueda ser autónomo y pueda ser independiente. Entonces, nos valemos de muchas veces adaptaciones para el hogar y adaptaciones para la vida cotidiana. El tema de las adaptaciones pueden ser en el baño, por ejemplo, para evitar una caída, utilizar barandas, darles consejos al paciente de cómo en la noche, que tienen urgencia para ir al baño, que prendan una luz, para comer, por ejemplo. Por lo general, estas adaptaciones las hacen las terapistas ocupacionales, ¿sí? Bien. La terapia ocupacional se encarga de todo lo que hace a la actividad manual del paciente, que el paciente pueda comer, pueda escribir, ¿sí?, porque también hay veces que tienen dificultades para escribir, cortar a lo mejor la comida les cuesta porque tiemblan, afeitarse les cuesta. Entonces las terapistas ocupacionales muchas veces buscan estrategias y buscan elementos que se adapten para que el paciente continúe siendo autónomo. Desde la parte motora, digamos, muchas veces nosotros lo que llamamos ayudas técnicas, que son los bastones, los andadores. Hay pacientes que hay veces que nosotros vemos que tienen un problema o un trastorno del equilibrio importante, que tienen riesgo de caerse y bueno, lo que conlleva eso, sí, una fractura. Y lo que le damos es un andador o un bastón. Esto muchas veces el paciente dice, no, yo andador o bastón no quiero, porque no me gusta, porque me van a ver, pero lo que el paciente no entiende, dice, yo voy del brazo de mi esposa o del brazo de mi esposo y ya estoy bien. Pero ese andador y ese bastón le está dando independencia de una persona, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que nosotros buscamos. Desde el lado de la rehabilitación. Bueno, y del otro lado también queremos consultarte también, Sebastián, acerca de los tratamientos, porque de alguna forma uno al momento de investigar se encuentra con esto de las cirugías. Bueno, sí, primero hay que decir que el tratamiento farmacológico acompaña todo el resto de terapia que han hablado las compañeras acá. Hay que saber que no hay ninguna medicación más efectiva que la levodopa, que simula, digamos, la acción de la dopamina, que es la sustancia que falta, que se descubrió en la década del 60 y todavía no tenemos una más efectiva. ¿Efectiva ¿sí? qué es? Hay otras medicaciones y un arsenal muy grande de medicaciones que ayudan la actividad también de la levodopa y mantienen al paciente bastante bien durante varios años. Una vez que nosotros agotamos las instancias del tratamiento farmacológico, existe la chance en ciertos pacientes del tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico
no es para cualquier paciente, no es mejor que la medicación, no es más efectivo que la medicación, no frena la enfermedad y menos, por supuesto, la cura, como ayer dijimos. Pero hace que el paciente, llega un momento en la etapa del paciente que la enfermedad va haciendo fluctuaciones. Toma la medicación, mejora, empeora, toma la medicación, a lo largo del día va fluctuando. Lo que hace la cirugía es mantenerlo más estable y muchos pacientes andan muy bien. Es un tratamiento que salió una noticia hace un tiempo atrás, hace poco tiempo atrás, que en el Hospital Posada de Buenos Aires, que es un centro muy serio y tiene un grupo muy bueno de tratamiento de la enfermedad de Parkinson y mucha experiencia en cirugía, hacía este tipo de cirugía y se hizo como una noticia un poco boom, creo, no sé si estarán al tanto, pero no se manejó, creo yo, la información correctamente. Correcta, claro. Porque eso hay que saber que esto es un tratamiento muy específico para muy pocos pacientes, que se hace acá en Mendoza. Ahora, en el clip pudimos ver, en el segundo clip, acerca del cannabis, que puede atenuar los síntomas. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Eso es un tema en suma discusión ahora de los expertos mundiales. Y de hecho en los últimos congresos internacionales hay charlas específicas para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson con cannabis y discusiones bastante reñidas entre entre especialistas con mucha experiencia. Y realmente nosotros que nos guiamos por una medicina basada en la evidencia científica, no hay todavía en la enfermedad de Parkinson ninguna indicación del cannabis. Por varias causas. Es un tema un poco largo, pero nosotros sabemos que cuando damos el aceite de cannabis, estamos dando un compuesto que sí tiene acción y tenemos receptores cannabinoides en nuestro cerebro, pero no sabemos exactamente cuál es el compuesto, que tiene más de 100 compuestos del cannabis, el que realmente es efectivo y para qué síntomas. Claro. Entonces, y más que acá no lo conseguimos realmente, el químicamente hecho, por ahora no es una indicación. Y por último también quería preguntarte si las células madres, que es otro de los temas, pueden aportar alguna solución. Sí, bueno, mira, hay muchos estudios con células madres. La conclusión, en definitiva, un estudio muy interesante que se publicó en una revista muy importante en que a pacientes con enfermedad de Parkinson le infiltraron las células madres en una zona del cerebro específica, que es la que se va perdiendo, y tomaron dos conclusiones. Una, que las células madres esas, como son células que se van replicando y pueden disparar para cualquier estirpe celular, se transformaron en células malignas. Y el otro resultado muy importante que vieron es que las células que habían infiltrado, que en teoría estaban sanas, con el tiempo se fueron afectando también, como que hubiese un mecanismo de tipo contagio, que tiene un nombre propio, de contagio de una célula a otra. Entonces, por ahora tampoco es un tratamiento que haya demostrado ser efectivo. Bien, para ir terminando, quería consultarles, así como para que cerremos el tema, acerca de dónde están trabajando y aquellas personas que quieran acercarse y consultar, ¿a dónde pueden ir? Bueno, nosotros estamos trabajando independiente de que ellos tienen consultorio en otro lugar, en el caso mío, en el Hospital Universitario, es decir, de la Universidad Nacional de Cuyo. Se está trabajando en el área de rehabilitación en vinculación con otras áreas. No es cierto que recibimos derivaciones internas o externas del paciente y somos un grupo de varios profesionales con distintas especialidades, siendo el rubro, digamos, o la especialidad que está con mayor cantidad de profesionales son los kinesiólogos y fisioterapeutas. Bueno, Cristina, Mariana y Sebastián, gracias por acompañarnos, por este tiempo que nos han dedicado. Gracias. La verdad es que hemos aprendido muchísimo hoy en el Día Mundial del Parkinson, así que este tema merecía su debate y que conozcamos. Y como dijimos al principio, es importante difundir para que mejore la calidad de vida de todos aquellos pacientes afectados con Parkinson y, por supuesto, también el rol del entorno. No me puedo ir sin agradecer a Baidip, que me viste como todos los días para este programa Distintos Parecidos. Gracias por el look del día de hoy y nosotros nos encontramos mañana con el clásico Debate Joven de 19 a 20. Gracias por acompañarnos.